Muy buenas noches para todos. Nos sentimos muy agradecidos con su presencia. Y hoy, en esta noche, me siento muy honrado por algunos visitantes que son muy especiales para mí. Algunos de ellos son amigos viejos o viejos amigos, mejor viejos amigos. Tengo el honor de tener en esta noche a uno de mis profesores en el seminario de teología. Cuánto gusto, doctor Veloso, de poderlo saludar en esta noche. Doctor Escarone, me place mucho saludarle también. Y hay muchos recuerdos, y muy gratos recuerdos. Muy bien, hemos venido hablando acerca de la mayordomía. Y cómo Dios desea que cada uno de nosotros entendamos a plenitud lo que es la mayordomía. Es el tema que encierra todos los temas. ¿Quién creyera que hasta el plan de la salvación está en la mayordomía? Con esto no queremos decir que el gran cariño, amor y sacrificio de Cristo no tenga un gran valor. No, la mayordomía llega a resaltar lo que es ese gran tema de la salvación. Y hemos venido tocando algunos aspectos. Desde la primera noche hemos hablado acerca de lo que es la mayordomía, qué concierne a la mayordomía, qué tiene que ver la mayordomía con cada uno de nosotros. Si no entendemos lo que eso significa, estaremos perdiendo la gran oportunidad de una relación franca, placentera, entre nosotros y también con nuestro Dios. Hemos hablado que Dios nos ha dado un cuerpo. Dios nos ha dado el talento por excelencia de lo que es el tiempo. Hemos hablado también acerca de los talentos o de las habilidades. Y esta noche vamos a hablar un poco acerca de los recursos materiales. ¿Qué tiene la Sagrada Escritura para enseñarnos en esta hora y para algunos refrescar lo que son estos conceptos que deben estar impregnados en lo más íntimo de nuestro interior? Cuando hablamos de recursos materiales, generalmente lo primero que se nos viene a la mente es dinero. Sin embargo, los recursos materiales no tienen que ver exclusivamente con dinero, aunque el dinero juega un papel importante dentro de lo que son los recursos materiales. Y sobre todo los recursos materiales nos indican a cada uno de nosotros que Dios es propietario absoluto. No queda ninguna duda de lo que significa eso para Él y para nosotros. Si eso es así, tenemos que prestar mucha atención, mucho cuidado, para que no vayamos a cometer errores que después iremos a lamentar. Así que lo que vamos a hacer en esta noche, en primer lugar, es entender qué papel juega Dios en los recursos materiales y cuál es el papel que nosotros también jugamos con relación a los recursos materiales. Vayamos en primer lugar, ¿qué significa los recursos materiales en el contexto de Dios? Salmos capítulo 24 y el verso número 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 50, del 10 al 12 dice: porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y Ageo, el capítulo 2 y el versículo 12 dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová
de los ejércitos. No son los únicos versículos, hay muchos más, pero a través de ellos podemos entender que Dios es dueño, es propietario, pero a la vez es sustentador de todos los recursos materiales. Ahora, esto es muy valioso para nosotros, porque todos sin excepción precisamos de recursos materiales. Es indispensable y por eso Dios lo dejó. Y dentro de ese contexto, Dios ha tenido bien en mirar cómo el hombre debe recordar que él es propietario, o sea, que es dueño, y a la vez que es sustentador de todas nuestras necesidades. Y por eso ha dejado un elemento que es significativo para que podamos entender cómo debemos nosotros comportarnos delante de los recursos materiales. Y lo que ha dejado es una palabra que para algunos no dice mucho, para otros es un gozo y un contentamiento, la palabra diezmo, conocido como que es la 10ª parte de todos los recursos y todas las cosas que Dios nos ha dado. Para poder entender un poquito esto, vamos a hacer una retrospectiva acerca de lo que es el diezmo, ¿está bien? Y vamos a ver entonces qué concepto la gente tiene hoy con relación al diezmo. Y que si el diezmo, de acuerdo a lo que ellos dicen, es una verdad o son inventos. ¿Cuáles son algunas de esas posiciones que encontramos hoy en boga en los diferentes círculos religiosos con relación al diezmo? Algunos han llegado a conceptuar de que el diezmo es un impuesto en el cual ninguno está obligado a pagar. Así que eso no tiene valor, no tiene sentido. Que Jesús no dio un mandato a la iglesia sobre la devolución del diezmo. Eso es lo que habla. Que los apóstoles a la vez no hicieron ningún énfasis sobre la devolución del diezmo. Y llegan a una conclusión, que por lo tanto el sistema del diezmo no es obligatorio para nosotros, pero que fue obligatorio ¿para quién? Para el pueblo judío. Esto nos lleva entonces a que nos hagamos algunas preguntas, tengamos algunas reflexiones, particularmente sobre el diezmo y su dueño, porque algunos creen que el dueño no es Dios, que somos nosotros, y yo soy el dueño y yo puedo hacer lo que quiera con mis cosas. Levíticos capítulo 27 y el versículo número 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y Elena White, en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en la página 98, nos dice, la Biblia, el diezmo pertenece a Jehová. Ella da otro concepto, no que es diferente al concepto bíblico, pero dice, el diezmo es sagrado. O sea, si es sagrado, es santo, significa que está apartado por Dios mismo para un uso especial, un uso en particular. Y dice, y ha sido reservado por Dios mismo. La invención de la devolución del diezmo no pertenece a ningún individuo, no pertenece a ninguna denominación religiosa. Dios mismo lo reservó, Dios mismo lo estableció. Y dice, ¿qué es lo que debemos hacer con el diezmo? Debe ser llevado a su tesorería para que se lo emplee en la sustentación de los obreros evangélicos. Eso también lo dice en la Sagrada Escritura.
pero lo vamos a ver un poquito más adelante en el libro de los Números. Ahora, dentro de esa retrospectiva, ¿qué dice el Antiguo y el Nuevo Testamento con relación al diezmo? Solamente vamos a dar algunos esbozos, porque es mucho lo que se dice, y no alcanzaríamos en esta noche a hablar de cada uno de ellos solamente al mencionarlo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? En primer lugar, lo que descubrimos es que la devolución del diezmo, la consideración de que el diezmo es sagrado, ya era una práctica antes de la época de Moisés. Por eso es que algunos dicen que el diezmo pertenece a la época solamente judía. Sin embargo, Adán y Eva, ellos tenían que tener presente quién era el dueño y de una u otra manera tenían que reconocer que debían algo a quién, a su Dios. Por primera vez lo encontramos mencionado en Génesis en el capítulo 14 y los versículos 18 al 20. Y es el caso de Abraham. Ahora, le estamos diciendo que es antes de ¿qué? Antes de Moisés. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Otro caso que encontramos en el libro también de Génesis es el de Jacob. Génesis capítulo 28 y el versículo número 22. Y dice de la siguiente manera: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. Un caso más lo encontramos en Nehemías capítulo 13 y el versículo 12. O sea, después de que ellos volvieron del exilio, tuvieron todavía lo que era la práctica del diezmo. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Una mención más. Quizás 400, más o menos 400 años antes de la era cristiana, que es el texto quizás más conocido con relación a lo que es el diezmo. Malaquías, capítulo 3, el versículo 10. Lo malo es que a veces, o la mayoría de las veces, solo leemos el versículo 10 de ese capítulo 3. Y por eso como que se nos vuelve un poco pesado a nosotros el tener que devolver el diezmo. Pero se nos olvida que detrás del diezmo hay siempre una promesa de parte de Dios. Y lo digo de otra forma, no solo del diezmo. Cada vez que Dios pide que el hombre tiene que hacer algo, lo pide no porque quiere mortificar al hombre, sino porque Dios quiere bendecir al hombre. Y eso sucede exactamente también con el diezmo. Entonces no solo vamos a leer en esta noche el versículo número 10. Vamos a leer, si yo les pregunto qué dice el 11 y el 12, ustedes no saben. Es más, lo preguntamos a pastores y muchos de ellos no lo conocen. Pero lo vamos a leer. Traed, eso lo decimos todos. ¿Todos? ¿Cuántos? Todos los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y eso lo conocemos, lo sabemos de memoria. Pero miren los otros dos versículos, para que podamos entender en verdad el versículo número 10 y apreciar la delicia de lo que es el diezmo.
reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, lo que hemos visto hasta este momento hemos encontrado dos hechos esenciales con relación al diezmo. Número uno, que el diezmo no es de origen judío. Número uno. Dios es el dueño y originador del sistema del diezmo. Encontramos que ese diezmo se daba antes de que existiera el pueblo. Se dio cuando existía el pueblo. Y ahí quedamos en lo que es el Antiguo Testamento. Pero veamos qué es lo que dice el Nuevo Testamento también con relación al diezmo. Y desde mi perspectiva, yo no lo he leído, no lo he visto así, pero he llegado a considerarlo que hay dos formas de contemplar el diezmo en el Nuevo Testamento. Una de ellas es una forma implícita. O sea, y el hecho de que está contenido y se puede leer y podemos ver de que en el Nuevo Testamento se trata la palabra también y se habla de lo que es el diezmo. Porque algunos dicen que, bueno, en el Nuevo, y leímos una de esas, en el Nuevo Testamento y Cristo en la iglesia, Cristo nunca le dijo a la iglesia que tenía que devolver el diezmo. Los que creen de esa naturaleza, valdría la pena que le hiciéramos una pregunta a ellos mismos. ¿Cuándo hay un mandato como el cuarto mandamiento en el Nuevo Testamento con relación al sábado? No existe. Y sin embargo, entendemos que es el día de Dios. Entendemos que es el día de reposo. ¿Qué es lo que sucede con todos estos elementos? Que en muchos de ellos nosotros siempre tratamos de encontrar algo que nos ayude a esquivar una responsabilidad. Y entonces inventamos teorías y tratamos de una u otra forma encontrarle un asidero, un asiento, una base, un respaldo para lo que estamos diciendo. Y basándose en eso, algunos han llegado a ser extrabíblicos en lo que es el diezmo. Pero la Biblia es clara para nosotros. En ese concepto, en primer lugar tenemos Mateo capítulo 23 y el versículo 23. La forma como Jesús encaró en ese capítulo a los fariseos de su época. Aquellos que se decían, ¿cierto?, ser los grandes expositores, los grandes separados, los grandes santos, los que debíamos o debían en ese entonces emular. Y Jesús tiene algunos ayes contra los fariseos. Y en el capítulo 23 y el versículo 23 de Mateo dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, la flor y nata, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer ¿qué? De hacer lo otro. Jesús mismo está hablando ahí que los fariseos devolvían el diezmo, que los escribas devolvían el diezmo. Y sin embargo, fallaban en otras cosas. Con nosotros sucede más o menos un poco, pero a la inversa. Tratamos de ser disque justos, consecuentes, pero con el diezmo, ¿qué? Poco de eso. En Lucas, capítulo 18, los versículos 10 al 12, es el caso
de dos adoradores, un fariseo y un publicano. Y dice así, el fariseo puesto de en pie, nuevamente ¿quién? Fariseo, orgulloso, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Entonces, estos dos textos nos dejan claro de que en el Antiguo Testamento existía todavía todo lo relacionado con lo que es el diezmo. Ahora, de una manera explícita, que no habla del diezmo, pero que a la vez al leer los textos vamos a encontrar que está haciendo referencia de un texto del Antiguo Testamento. Si eso es así, ¿qué está confirmando? Está confirmando que lo que está diciendo en el Nuevo Testamento tiene un respaldo de toda la enseñanza que encontramos en el Antiguo Testamento. El primer caso lo encontramos en San Mateo capítulo 10, los versículos 7 al 10. Esta es la ocasión cuando los discípulos de Cristo fueron enviados para predicar por primera vez lo que es el Evangelio. Y vamos a notar que no habla del diezmo. Sin embargo, está implícito ahí lo que es el diezmo. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Y esa es la parte que nos interesa. Ahí no dice diezmo, pero si nosotros vamos a Números 18:21, está hablando de que el diezmo era exclusivo para aquellos que tenían que ver en el pueblo de Israel con lo que era el sacerdocio, con lo que eran los encargados de tener todo el culto a Dios. Con una cosa, que ellos entre ellos mismos no hacían proselitismo. Ahora nosotros es diferente en nuestro caso. Pero está hablando de que porque el obrero es digno de su salario. Y el salario particularmente, no solamente de sacerdotes, sino de los levitas, la tribu de Leví. Ellos no tenían heredad. Por consiguiente, el pueblo tenía que proveerles porque ellos estaban viendo, ¿por qué? Por el bienestar de ellos mismos. Así que dentro de este contexto, vamos a leer un texto más ahora del apóstol Pablo. Primera a los Corintios capítulo 9, los versículos 13 y 14. Primera a los Corintios 9, 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ustedes notan que Pablo está haciendo una analogía entre el sacerdocio y lo que ellos representaban ahora en la iglesia primitiva. Y los dos, tanto en el Antiguo Testamento como ahora la iglesia en el Nuevo Testamento, tenían las mismas prerrogativas. ¿Qué de los recursos naturales hizo uso? ¿Qué provisión hizo Dios para que nosotros tuviéramos recursos materiales? Ya lo hemos leído la noche de ayer y lo vamos a leer una vez más en esta ocasión. Génesis 1, 29 y 30. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol
en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra en la tierra, en que hay vida, planta verde le será para comer. Y fue así. Desde el mismo comienzo, Dios hizo provisión para las necesidades humanas. Consejo sobre la mayordomía cristiana, las páginas 31 y 32. Cuando Dios confía riquezas. Ahora, al hablar aquí de riquezas, estamos hablando un poco de riquezas diferente a lo que fue en el Edén. Aunque ellos tenían riquezas, pero ahora hay un contexto, que las riquezas, todo el mundo tiene que ver con ¿qué? Con dinero. Adán y Eva no tenían dinero, pero no les faltaba absolutamente nada. Eran completamente ricos, toda la provisión había hecho. No podían ni Adán ni Eva hacerle un solo reclamo a Dios de que algo le faltaba para su subsistencia. Consejo sobre mayordomía cristiana 31 y 32. Cuando Dios confía riquezas al hombre, y miren lo lindo que viene ahora, lo hace con el fin de adornar la doctrina de Cristo nuestro Salvador, utilizando sus recursos naturales para promover el reino de Dios en nuestro mundo. Debe representar a Cristo y por lo tanto no debe vivir para complacerse ni glorificarse a sí mismo, ni para recibir honor a causa de sus riquezas. Queda claro entonces que los recursos materiales son para que la doctrina no sea una doctrina insípida. Es interesante ese concepto, el hecho de que, dice ella, cuando Dios confía riqueza a los hombres, lo hace con el fin de que adorne la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué que adorne la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Porque si no entendemos a cabalidad lo que Cristo representa para nosotros, pues no vamos a ser consecuentes para con Él. En otras palabras, lo que se quiere con los recursos materiales es que a través de ellos podamos reflejar el cariño, el amor que Dios tiene para con todos los seres humanos. Y por consiguiente dice que ¿para qué? Para representarlo el Evangelio ante el mundo. ¿No sabéis que los que trabajan en... la riqueza, estoy aquí. La parte que Dios se reserva de los recursos materiales, perdón. Ahora, todos tenemos recursos. Ninguno de nosotros podemos quejarnos de que Dios no nos ha dado nada. Usted puede encontrar la persona que esté en el estado de indigencia más grande. Sin embargo, él cuenta con recursos. Él tiene algo por el cual agradecerle a quién, agradecerle a Dios. Vamos nuevamente al libro de Génesis, capítulo 2, los versículos 15 al 17. Génesis capítulo 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. En Génesis 1 encontramos que Dios llena de recursos materiales a Adán y Eva. En el capítulo número 2, entonces, a la vez le dio el encargo de que todo lo que él había hecho, tenía que tener sumo cuidado con eso, que podía usarlo para su propio beneficio. Pero Dios hizo una reserva, no porque él necesitara de algo, sino para enseñarle una lección desde su temprana edad a Adán y Eva de cómo debía ser su relación con Dios. Y por eso Dios entonces se reservó el árbol de
conocimiento o el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo, si ustedes abusan de eso, ustedes van a estar en problemados. Ustedes van a sufrir lo que nunca la divinidad quiso que existiera, el dolor y particularmente la muerte. ¿Qué demostraban Adán y Eva? Al ellos no abusar de la recomendación que Dios le había dado. Esto es básico y fue básico para Adán, fue básico para Eva y debe ser básico para nosotros en la actualidad. Si somos capaces de entender esto, mire que tendremos la más satisfactoria relación con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Si ellos no abusaban, si ellos no comían de ese árbol, ¿qué iba a pasar con ellos? Que ellos iban a entender que Dios es el dueño de todo, que Dios es creador, que Dios es sustentador. Iban a desarrollar fe, iban a desarrollar confianza en todas las promesas que Él hiciera. Y sobre todo, iban a tener un amor y un respeto por Dios como creador y como sustentador. Y algo muy importante, que el no participar y comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a entender que ellos eran socios juntamente con Dios. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 37. El Señor creó todo árbol del Edén agradable para los ojos y bueno como alimento, e invitó a Adán y a Eva a disfrutar libremente de sus bondades, pero hizo una excepción. No debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios se reservó ese árbol como recuerdo constante de que era dueño de todo. Así les dio oportunidad de demostrar su fe y confianza, obedeciendo perfectamente sus requerimientos. Esto era claro en la mente de Adán y Eva. Pero a pesar de que era claro en la mente de Adán y Eva no podían descuidarse ni un solo momento, porque podían entrar en serios problemas y dificultades en su relación con Dios. Y por eso Dios, previendo las situaciones adversas que podía afrontar, eligió entonces hacer una excepción y decirle: ustedes no pueden tocar absolutamente nada. La pregunta es, ¿qué de nosotros hoy? ¿Existe el Edén aquí ahorita? ¿Está en la tierra el Edén? ¿Existe ahorita en la tierra el árbol del conocimiento del bien y del mal? Si no tenemos ni el Edén, ¿cierto?, ni tenemos el árbol, entonces algunos llegan a una conclusión aparentemente muy lógica: no tenemos ni una sola responsabilidad delante de Dios. Delante de Dios. ¿Será eso así? Vamos a ver qué nos dice Dios a través de la pluma inspirada. Esto lo encontramos en Joya de los Testimonios, en la página también 37, tomo 3. Así también sucede con las exigencias de Dios para con nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una, ¿qué? ¿Que Dios se reserva qué? Que Dios se reserva algo. Pone sus tesoros en las manos. ¿Qué fue lo que hizo con Adán y Eva? Muy bien. Pero requiere que una décima parte
sea puesta fielmente a un lado para su obra. Requiere que esta porción sea entregada a su tesorería. Ha de serle devuelta como propiedad suya. Es sagrada y debe emplearse para fines sagrados, para el sostén de los que han de proclamar el mensaje de salvación en todas partes del mundo. Se reserva, ojo, esta porción a fin de que siempre fluyan recursos a su tesorería y se pueda comunicar la luz de la verdad a los que están cerca y a los que están lejos. Obedeciendo fielmente este requerimiento, reconocemos que todo lo que tenemos pertenece a Dios. ¿Qué tomó el lugar del árbol del conocimiento del bien y del mal? El diezmo. Nosotros decimos, humanamente hablando, si yo hubiera sido Adán y Eva, yo no hubiera alargado la mano. Eva para tomarla del árbol y Adán para tomarla de la mujer. Yo no hubiera alargado la mano. Mi pregunta es entonces, si eso es verdad, si es una realidad y así lo creemos, ¿qué está sucediendo con el diezmo y con nosotros a través del diezmo? ¿Cómo estamos considerando el diezmo en nuestra vida, en nuestra experiencia religiosa? ¿Qué conceptos tenemos con relación al diezmo? Entendemos que es un mandato divino que Dios ha dejado, de acuerdo a lo que leímos en Malaquías, para nuestro bien, para nuestro beneficio. No hay que tenerle miedo a la devolución del diezmo, es todo lo contrario. Hay que tenerle miedo al hecho de que nosotros estemos fallando a nuestro Dios. Bueno, la palabra que usa Malaquías es muy fuerte. Nos trata Malaquías de ladrones. Bueno, y es que somos. No está diciendo ninguna mentira. En otras palabras, es tan categórico eso que no endulzó el concepto. No lo dijo clarito para que sintiéramos pena, para que sintiéramos vergüenza y dijéramos, Señor, ¿cómo es que yo dije que si hubiera estado en el Edén no hubiera hecho lo que hizo Adán y Eva al tomar ese fruto que le fue vedado? Pero estamos tomando ahora los recursos que tú me has dado, que es una representación de los recursos que Dios dio a través en el pasado. Ya les dije cuál es el uso del diezmo. Números 18-21, y vamos a leerlo una vez más. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. ¿Por qué? Por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y algunos han interpretado mal este versículo, porque dice, he dado a los hijos de Leví los diezmos de Israel por heredad. O sea, si son heredad, me pertenecen. Y si me pertenecen, yo puedo hacer lo que quiera con ellos. Pero eso no es lo que está diciendo. Es que todas las demás tribus, ¿qué? Se les había dado, ¿qué? Un territorio. Y ellos podían sembrar y hacer todo para poder vivir, poder alimentarse. Pero como ellos eran exclusivos para el culto, levitas, cargar agua, cargar leña, todos los preparativos, panes y todo lo que tenía que ver con el culto en el tabernáculo. Los sacerdotes, exclusivos. Entonces por eso no recibieron tierra. No es que aquí les doy los diezmos y hagan lo que quieran ustedes con ellos. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que ellos tenían necesidades físicas, materiales, pero ellos no podían con sus propias manos hacer que esos recursos rindieran para ellos, porque se habían dedicado, eran dedicados exclusivamente al servicio de Dios. Y ahora en esas circunstancias, entonces las demás tribus tenían que, ¿qué? Tenían que contribuir. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 98. Y es la segunda vez que Elena White nos va a decir
el diezmo es sagrado y ha sido reservado por Dios mismo. Debe ser llevado a su tesorería para que se lo emplee en la sustentación de los obreros evangélicos. La pregunta que surge entonces para nosotros es lógica. Si Dios nos dio todo y debemos devolver el 10%, ¿de qué debemos devolver el 10%? Ya en el caso de Abraham, antes de que existiera Moisés, nuevamente en el Génesis 14:20, y dice que Abraham dio los diezmos de ¿cuánto? Dice que dio los diezmos de todo. Ahora, ¿por qué eran los diezmos de todo? ¿Por qué los diezmos de todo? ¿Qué significa dar los diezmos de todo? Ya hemos dicho, Dios es creador, Dios es sustentador, nosotros no somos dueños de nada. Yo titulé para esta noche, ¿dueños de qué? ¿Somos dueños de qué? No somos dueños de nada, pero queremos ser dueños. Y lo que Dios quiere es que nuestra mente esté rotulado, no el concepto o la palabra dueño, sino mayordomo. Y vamos a sentir para con Él de que le debemos nuestra existencia, que Él nos creó, pero también que hace provisión para todas nuestras necesidades. Y dice de la siguiente manera, en manuscrito 159 de 1899, tal como lo hizo Abraham, hay que pagar del diezmo de todo lo que se posee y de todo lo que se recibe. Un diezmo dado fielmente es la parte del Señor. No dice que un diezmo es la parte del Señor. Dice que un diezmo, ¿de qué naturaleza? Fielmente. O sea, no es el 9,98%, no es el 5%, es el 10% en su totalidad. Retenerlo, ella usa la misma palabra que usa Malaquías, es robar a Dios. Cada persona, ¿cuántos? Cada persona debe llevar con liberalidad los diezmos y las ofrendas a la tesorería del Señor, con buena voluntad y con gozo, porque al hacerlo así, recibe una bendición. Es peligroso retener como propia la parte que le pertenece a Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Cada persona debe llevar con liberalidad y con gozo. Con gozo. Algunos de nosotros como miembros de iglesia tenemos unos bolsillos grandes donde le cabe buena cantidad de recursos materiales representados en dinero, y algunos le hemos mandado a hacer a ese bolsillo una cremallera. Es triste ver en la iglesia cuando el plato va pasando de un lado para otro. Cuando yo era niño decía, oigan las monedas, oiganlas caer. Ya la moneda no sirve para el sustento de la obra del Señor. Ahora, no se oye las monedas caer, pero tampoco se oyen los dólares ni los pesos caer. ¿Qué nos indica eso? De que algo está fallando en nuestro interior. Y que todavía no hemos entendido a cabalidad la responsabilidad de un mayordomo de nuestro Dios en cuanto a los recursos materiales. ¿Cómo debemos diezmar? Ahora, no es solo el hecho de llevar el diezmo.
Ya dijimos que tiene que hacerlo ¿con qué? Con gozo y alegría de corazón. Consejo sobre mayordomía cristiana, la página 72. De todos nuestros ingresos debemos separar en primer lugar lo que le pertenece a Dios. Los requerimientos y los derechos de nuestro Señor, si es que reciben atención alguna, se dejan para el final. Vamos a poner un ejemplo sobre esto, porque esto es básico que lo entendamos. Puede ser que algunos de nosotros estemos cometiendo un error sin proponérnoslo. O sea, usted no lo programó. Ahora, si lo programó, ya la situación es completamente diferente. Pero hallo de que algunos de nosotros estamos haciendo eso. Digamos, usted gana, estamos en los Estados Unidos. ¿Cuál es el sueldo mínimo en los Estados Unidos ahorita, pastor? No sé cuántos dólares son. $10 por hora, $10 por hora. $10 por hora, o sea, pero si lo redondeamos, una persona podría ganar el que, más o menos 1.500, 2.000, ¿cuánto? Unos $2.000. Muy bien. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Si tú y yo, dice que ¿de qué devolvemos el diezmo? De todo lo que es una entrada y de todo lo que tenemos, todo lo que recibimos. Entonces, si nosotros recibimos, ¿cierto?, $200, dice, ¿qué es lo primero que hay que hacer? En primer lugar está ¿quién? Está Dios. Eso lo establecimos de la primera noche. En primer lugar está Dios. Usted no tiene que ponerse a pensar en nada en absoluto con relación, ¿lo hago o no lo hago? ¿Será o no será? ¿O no será? Pero ¿qué hacen algunos? Algunos dicen, muy bien, yo tengo que dar un arriendo. ¿Qué le colocamos de un arriendo? Un 25% siquiera, yo creo, ¿cierto? Un 25%, $500. Muy bien. En la comida más o menos se me va otro tanto de eso. Y en algunas atenciones, otras cosas, y para arreglar la situación en la casa, los hijos, otros 500. Señor, yo soy fiel a ti, Señor. Me quedaron $500, de $500, $50 de 10. Soy un fiel. ¿Y por qué digo eso? Porque puede ser que algunos no han entendido cómo es la devolución del diezmo. Y lo estén haciendo de esa manera. Y por tal circunstancia, están haciéndolo de una manera equivocada. Esperamos que a través de lo que estamos diciendo, si alguno de nosotros hemos estado fallando en los requerimientos de Dios, es momento de que vayamos a hacer lo que es correcto y honesto para Él. Algunos hablan siempre que el dinero no nos alcanza. No sé si a Bill Gates le alcanzará el dinero. Pero es posible que él diga, no me alcanza. El problema no es el dinero, hermanos. El problema es la racionalización del dinero. ¿Qué estamos haciendo el dinero? ¿En qué lo estamos usando? Dice en Review and Herald del 4 de febrero de 1902. El Señor no solo reclama el diezmo como suyo, sino también estableció cómo debería llevárselo para Él. Esto no nos enseña que debamos gastar los recursos en nosotros mismos y luego llevar al Señor lo que quede. Aunque esto sea también un diezmo honrado, la porción del Señor debe prepararse en primer lugar. La mayordomía es un acto de fe, hermanos. Porque el Señor se ha comprometido con nosotros. En eso que hemos estado hablando, anoche me dijeron que no dijera mucho torta porque aquí la palabra torta no se usa en español, aunque en inglés sí se usa. Cakes. ¿Ve? Entonces es la torta, de eso hemos estado hablando. Un pastel, ¿ve? Muy bien, un pastel. Entonces hemos estado diciendo que hay un pastel
¿cierto? Ese pastel representa un 100%. Los requerimientos de Dios vienen en primer lugar. Dios está probando nuestra fidelidad. Si nosotros damos ese 10% que lo sacamos de la torta, del pastel, que representa el 100%, queda un 90%. Y Dios se ha comprometido para que nosotros podamos suplir absolutamente todo lo que es necesario para quién, lo que es necesario para nosotros. ¿Qué tipo de problemas puede tener el que no diezma? Le voy a mencionar unos 2 o 3 rapidito. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 53. Cuando en Colombia, cuando decimos que hay que prestarle atención, mucha atención, decimos oído al tambor. O sea, hay que estar alertas. Siempre que se retiene lo que es del Señor, se acarrea maldición. La prosperidad espiritual está estrechamente ligada con la liberalidad cristiana. ¿Qué sucede con un hermano, con una persona que le cuesta trabajo devolver el diezmo? Dijimos ya que él no ha considerado a Dios como su socio. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener a, cómo es el de, que llegó a ser el hombre más rico, el mexicano? Slim. ¿Cuántos les gustaría tener a Carlos Slim de socio? Ay, que mire que no me fue bien el negocio, tranquilo, ¿cuánto necesita? Aquí, bueno, está bien. Mire que, no, ¿para qué te preocupas? Ellos no son capaces de usar en toda su vida ni siquiera los intereses. No son capaces. Pueden gastar lo que quieran y no son capaces de gastar los intereses. Ahora pensemos en Dios. ¿Quién es Dios con relación? ¿O quién más bien quién es Carlos Slim con relación a Dios, hermanos? Ni una hormiguita siquiera. Y sin embargo, ¿lo qué? Nos hemos extraviado de él. Ahora, ¿qué dice? Que el que no devuelve el diezmo tiene serios problemas espirituales. ¿Qué significa eso? Tiene serios problemas de relación con Dios. No ha entendido cómo son los caminos de Dios. No ha entendido todavía lo que es la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Un segundo elemento. Vi que algunos se han disculpado por no ayudar a la causa de Dios debido a sus deudas. Yo quiero ver la mano de los que ninguno de ustedes está endeudado, que no debe nada. ¿A quién le va a pagar? ¿Al usurero banco? Y corre y hace préstamos y se mete más en problemas todavía. Un préstamo tras préstamo y cuando usted se ve está agotado por completo. Es que no me queda, es que no tengo. Señor, tú conoces mi situación. Claro que la conoce y por eso le quiere ayudar, pero usted le está huyendo. Número 3. Consejo sobre mayordomía cristiana 98. Durante largo tiempo el Señor ha sido robado, porque hay quienes no comprenden que el diezmo es la porción que Dios se ha reservado. Algunos no han estado satisfechos y han dicho, no pagaré más mi diezmo porque no tengo confianza en la forma como se manejan las cosas en el corazón de la obra. ¿Usted cree que esa excusa le sirve a Dios? ¿Dónde termina la responsabilidad del miembro de iglesia con relación al diezmo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando el platillo está pasando y usted coloca. Ahí, lo que sucede de ahí en adelante ya no lo afecta a usted. Pero es verdad, puede ser que algunos estén usando mal. Ahora, eso no significa de que usted debe dejar, quizás debe acercarse a la persona y decirle, mire, usted no está usando
ni la confianza que nosotros hemos puesto en Dios de devolver sus diezmos, usted los está usando como deben ser usados. No existe ni una sola excusa valedera delante de Dios para que nosotros no seamos fieles mayordomos en la devolución del diezmo. Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos esto. Segunda a los Corintios 9, 7 y 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. Y entonces reafirma el apóstol, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo cuando siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mis apreciados, el problema no radica en Dios. En Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en la página 24, Elena White dice que los seres humanos tenemos una fea mancha, que esa fea mancha tenemos que desecharla, sacarla, botarla. Es la mancha del egoísmo. El egoísmo y el amor son incompatibles. Dios es amor. Y si yo soy egoísta, significa que estamos distanciados. Pero no es Dios el que se ha distanciado de nosotros. Somos nosotros los que nos hemos alejado a Dios. Y Él nos está llamando en esta ocasión para que seamos socios juntamente con Él. Que disfrutemos de todas sus gracias. Que disfrutemos de todas sus maravillas. Que disfrutemos todo lo que Él ha hecho para nuestro beneficio. Que sintamos que somos apreciados por Él. Que sintamos que hay una fe. Que sintamos que hay una esperanza, que sintamos que hay un Dios que siempre saldrá avante en nuestras necesidades. Y termino con una nota de Consejo Mayordomía, la página 82. Un espíritu mezquino y egoísta impide que los hombres den a Dios lo que es suyo. Dios ha establecido un pacto especial con los hombres, según el cual, si estos apartan regularmente la porción destinada a promover el reino de Cristo, el Señor los bendice abundantemente a tal punto que no tendrá lugar para recibir sus dones. Señor nos haga mayordomos de su divina causa.